Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de A la Vista. Hoy vamos a hablar de los trastornos del espectro autista, pero se habla muchísimo del tema, pero todavía hay varias dudas, hay varios conceptos erróneos. ¿Es lo mismo el autismo que el síndrome de Asperger o son meramente clasificaciones diferentes? Y sobre todo, muchas veces pensamos que simplemente son chicos que no se pueden relacionar, pero hay veces que estos chicos son como niños prodigios que tienen otras virtudes, como se les llama a los hiperléxicos. Pero para que nos cuente todo esto, tenemos una invitada de lujo. ¿Me acompañan a recibirla? Bienvenidos a este primer bloque a la vista y como anunciamos en la presentación, estamos con la doctora Liliana Jornig, que es médica pediatra especialista en neurología infantil. Gracias, Lili, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Lili, te voy a presentar. La doctora Jornig tiene una extensa trayectoria en atención de niños y adolescentes con trastornos neurológicos del desarrollo. Fue la primera mujer en presidir la Sociedad Argentina de Neurología Infantil y yo me atrevo a decir que es una de las personas que más sabe y que más maneja este trastorno del espectro autista. Pero cuando uno habla del TEA, ¿qué es exactamente, Liliana? ETEA son unas siglas. Sí. Significa trastorno del espectro autista. Y es una terminología que empezó a utilizarse en el año 2013. En realidad, antes llevaban otros nombres, patologías que ahora están incluidas dentro de este trastorno del espectro autista. Fundamentalmente debemos hacernos referencia a un manual que es el DSM-5, que ahora ya está el revisado, y que la gente tiene que entender de qué se trata. Es un manual que explica las características clínicas de enfermedades mentales que todavía no tienen un diagnóstico por marcador biológico. Sencillo dicho, no hay un análisis o una tomografía o una resonancia de cerebro que nos puedan decir si esta persona tiene esquizofrenia, esta persona tiene autismo y otras tantas patologías, porque el libro es muy grande, el manual, sí, y están incluidas todas las patologías. Y se revisan criterios clínicos que sirven para hacer el diagnóstico. Esto se revisa cada tanto tiempo. Y entonces se reúnen los médicos psiquiatras, los psicólogos y neurólogos de adultos y de niños para hacer las descripciones de las características que nos sirven a todos los médicos después para hacer los diagnósticos de entidades clínicas. Claro. Y allí, a partir de 2013, se empezó a nombrar como ampliando el autismo el trastorno del espectro autista, que lleva incluida una serie de patologías, de las cuales la que más se conoce es el síndrome de Asperger. Tal cual. Actualmente, desde la clasificación, deberíamos decir que el trastorno del espectro autista incluye el Asperger en vez de con el nombre de Asperger como la forma más leve o grado 1 de autismo. Existe un grado 2 y un grado 3 que sería el autismo severo, en donde el niño no habla, solo vive meciéndose, está haciendo girar cosas, no come solo, grita. Bueno, quizás esto es lo que más se ha visto en algunas películas, en algunas series, en donde vemos a los niños severos. Es cierto, es tal cual lo que vos decís. Pero lo que llama mucho la atención y muchas veces es que a veces estos niños padecen este tipo de enfermedades, pero son todo lo contrario. Son niños que leen a una velocidad, me refiero a la edad, son muy chiquitos y leen, o pueden sumar, o pueden aprender otro idioma. Lo que pasa es que este grado 1, sí, lo voy a decir para que a todo el mundo le quede el concepto, voy a nombrarlo al principio de las dos maneras. Asperger o el grado 1 de autismo tienen cociente intelectual normal o limítrofe o escasamente retardo mental leve, muy escasamente. O algunos son superdotados,
justamente, tiene un cociente intelectual muy alto. Pero la falla no está en la inteligencia, la falla está en la comunicación, en la interacción social. En la relación con los otros. Claro, y especialmente con sus pares. Y además por tener conductas atípicas, conductas que son muchas veces restrictivas o restringidas y muchas veces son muy estructuradas, muy fijas, muy imposibles de modificar. Ah, En el medio de eso está el problema, porque pueden muchos de ellos desarrollarse perfectamente en el jardín de infantes, en la escuela primaria, en la secundaria, pero fallan en todo lo que es acción social. Digo todo si quiero enumerar todas las características, pero no todos los pacientes tienen todos los claro. problemas descriptos. Y ahí están los más difíciles, porque entonces cuanto más leve, más difícil de diagnosticar. Hasta Claro. que alguno de los elementos que forman parte del contexto de estos pacientes y hace ruido, empieza a molestar socialmente o familiarmente o con los amigos en la adolescencia. ¿Por qué? Porque estos niños no pueden hacer amigos fácilmente. Mira vos. Son chicos que no tienen empatía. ¿Qué quiere decir? Sabemos que la empatía es poder ponerse en lugar del otro. Ujú. Y no es fácil entender si estos niños no tienen la posibilidad de entender el lenguaje, no solo el verbal del otro, sino el gestual. Muchas veces decimos cosas con una cara enojada Claro. o con una cara feliz, o lloramos y no sé, a veces lloramos porque estamos muy tristes, pero hoy llorábamos porque estábamos muy contentos, Sí, por sí. ejemplo. Entonces, el lenguaje del movimiento del cuerpo no comprenden y no comprenden las ironías. Si alguien se ríe por un chiste, muchas veces se quedan pagando, porque ¿de qué se están riendo los otros Claro. si no, esto no me causó gracia a los Claro, demás? no Sí, comprenden el no chiste. comprenden. Quería mencionarte, vos hablabas de los chicos que leen rápidamente, Sí. por ejemplo, no es lo mismo aprender a leer a los 5 años y monedas estando en el preescolar que aprender a los 4 años o 3 y medio, cuando se habla muy poco, y cuando prácticamente nadie le enseñó. Claro. Porque son chicos que aprenden las claves. Si le interesó ver la letra C y alguien le mostró una vocal, la A, y en algún momento se le ocurrió a algún adulto decirle, la C con la A quiere decir K. Ellos ya entendieron que entonces la L con la A debe querer decir la A y la M con la A más, y bueno, y ahí empiezan a combinar las otras letras Mirá. y mágicamente, porque les interesa y se pone, les interesa eso, el juego de claves es muy interesante, terminan aprendiendo a leer solos. Claro. A eso se llama hiperlexia. No es que, bueno, uno le está enseñando y Y el chico termina, aprende, claro, y seguro. a los 5 años, es una buena edad para aprender hasta a leer a los 5, pero a los 4, No, 3 y a y los 3 medio, tampoco. ¿Y tampoco. cuáles son las manifestaciones que tienen que estar atentos los papás, el tutor de ese niño, o en el jardín o en la escuela, para hacer una consulta rápida? Como los niños con síndrome de Asperger no tienen el trastorno severo del autista, que tienen problemas para hablar y consultan los padres más o menos rápidamente porque pasan los 2 años y medio, los 3, 3 y medio, el niño no empieza a hablar, aunque el pediatra le diga no es nada, ellos mismos empiezan a decir quiero hablar con alguien, Claro. un neurólogo que me diga por qué no habla. Pero el niño con Asperger en general no tiene problemas en el aprendizaje del lenguaje. Después se le notan otras cosas en el lenguaje, pero al principio no. Entonces, uno de los síntomas que saltan rápido, si lo tienen, es el trastorno de conducta. Por ejemplo, que este niño sea hiperactivo, terriblemente hiperactivo. Toca esto, toca, molesta, molesta, molesta para todos los lados. Ese chico, el pediatra mismo va a decir, hay que consultar. En general, la hiperactividad que los acompaña a muchos de ellos, no es parte del síndrome, sino es lo que se llama una comorbilidad. Lo acompaña.
Y entonces, quiere decir, es otra patología sumada a la que ya tiene. Claro. Por eso consultan siempre. Y son niños que en la escuela son terribles, en el jardín son terribles, nadie lo puede manejar, entonces esos consultan. Otros que consultan es porque son muy berrinchosos. Ajá. Y entonces se enojan y a veces se enojan en demasía por algo insignificante, pero a ellos les resultó mal y este es otro problema. Otros consultan los papás porque les molestan mucho los ruidos. Esto es bastante típico, mucho más acentuado en el trastorno del espectro autista, pero hay niños con Asperger que los ruidos le molestan y entonces, ¿dónde hay mucho ruido? En el recreo. Claro. En el recreo, y entonces empiezan a llorar, no quieren salir al recreo, llaman a O mamá. prefieren estar solitos adentro, quedarse solitos. No, en general llaman a que mamá o papá los vaya a buscar y es un problema también para la escuela. ¿Qué otros signos acompañantes? Bueno, si uno pregunta, pero claro, no van a consultar por esto. Muchos de estos nenes tienen una dieta muy especial. Y si uno hurga, tienen una dieta restringida, que solo los fritos y que hagan mucho, como ellos dicen, que hagan crunchy. Claro. Entonces las milanesas, las papas fritas, todo lo que sea así frito les encanta. Las verduras no, muchos nenes no les gustan las verduras, Claro. pero estos hasta, por ejemplo, en el plato, que lo verde no toque con lo rojo y que lo blanco separado, y si hay un poquito de cebolla no quiero más. Claro. Claro. ¿Sí? Son conductas que llaman la atención. Muchísimo. Liliana, ¿me acompañás a una brevísima tanda? ¿Cómo Porque no? vos tenés mucho para contarme, pero yo también te quiero preguntar algunas cosas. ¿Cómo no? Vamos a una pequeña tanda y volvemos con la doctora Liliana Jornig. ¿Sabías que la miopía está aumentando a niveles alarmantes en todo el mundo? Y así es como Internacional desarrolló los anteojos Majestic Myopia, que vemos que tenemos en el centro de lo que es el eje visual la corrección que el niño requiere para poder ver bien, y en la periferia, de forma muy sutil, tiene como un pequeño esmerilado, y eso es lo que genera a nivel de la retina periférica una disminución de lo que es la sensibilidad al contraste, que actuaría como un estímulo para frenar la progresión de la miopía. Si tenés algún familiar con miopía, este es el momento para empezar a hacer algún tratamiento para la miopía. Romano Home Restoration es sinónimo de elegancia y avanzadas tendencias mundiales en amoblamientos y objetos de decoración. Somos una empresa integral dedicada y reconocida por particulares, empresas corporativas, hotelería y empresas constructoras. Bienvenidos al segundo bloque de La Vista y continuamos con la doctora Liliana Jornig, que es médica pediatra, especialista en neurología, y estamos hablando del trastorno del espectro autista.
Me estabas contando, Liliana, nos estabas contando de todas las cosas las diferentes conductas que teníamos que tener en cuenta, papás y también en la escuela, en el jardín de infantes, para llegar a un diagnóstico temprano de estos niños. Que vos siempre haces hincapié en eso, en el diagnóstico temprano. Claro, porque esto es una patología con la que se nace y nos acompaña toda la vida. Quien tiene este diagnóstico lo va a seguir teniendo. Pero si nosotros podemos corregir algunas de las conductas que más molestan a ese paciente, a su vida social, a la vida en familia y demás, podemos hacer que desarrolle bien en la etapa adulta y que no necesite prácticamente apoyo para estudiar, para trabajar y luego para tener una familia. Claro. De hecho, muchos de los papás que consultan son portadores de síndrome de Asperger que nadie diagnosticó. Claro. Y terminan siendo peculiares. La gente de la familia sí es medio ermitaño, le gusta estar solo, prefiere leer, no le Claro. gusta bailar, tiene un solo amigo, pero tiene. Y quiero decir algo antes de que se pase el programa. Sí. La gran diferencia con los chicos autistas es que lo primero que van a decir las mamás cuando uno le dice, su hijo tiene autismo, no, pero él es cariñoso, le gusta estar con nosotros, nos abraza, nos besa. Claro. Claro, porque como es la forma más leve, Claro. sí, son cariñosos y son, entre comillas, sociables. ¿Cómo? Y a lo mejor si dan un beso, lo hacen con la cara en vez de con la boca. Si uno les dice, vení que te abrazo, se dejan abrazar, pero retiran los brazos, los ponen atrás y se dejan abrazar. Claro. No son de abrazar, ¿no es cierto? Claro. Con la familia son cariñosos, pero con los demás tienen cuidado. Y en la adolescencia se empiezan a dar cuenta que son distintos. Y fíjense qué cosa terrible voy a decir, porque tengo adolescentes que han venido a decirme, Liliana, quiero que me digas si tengo lo que yo pienso. Ah, Yo creo que soy Asperger, dicen. Yo estoy en una reunión en la escuela, en el recreo, estamos charlando con las chicas, por ejemplo, dicen las nenas, 17 años, 16, 15, secundaria estoy hablando, y no sé cuándo puedo hablar con el grupo, y quiero hablar, y quiero decir algo, pero cuando lo digo parece que no era el momento, porque una se va, la otra se va. No se olviden que son chicos que les gusta un tema, se lo meten en la cabeza, saben un montón de ese tema y si es lo que más saben, se ponen a hablar de eso en el grupo, cuando el grupo estaba hablando, no sé, del partido de las, claro. de las 4 de la selección, tarde. seguro. ¿Sí? Y entonces empiezan a decir, a mí me está pasando algo y ahí empiezan a deprimirse porque muchos de ellos se deprimen al darse cuenta de que no pueden enganchar. Yo tengo un Claro, que no paciente encajan, ¿no? que se llevó Shakespeare para leer en unas vacaciones en un campamento, Ajá. en inglés. ¿Cuántos chicos se metieron alrededor de él para leer el libro Sí, de no. Shakespeare en inglés? Y Seguro. era uno de los superdotados, porque en inglés Shakespeare a los 16 años, Es ¿no? difícil, es muy duro. ¿Qué es este dibujito que estamos viendo? De esto me encanta hablar, por eso lo traje. A ver. Dibujan diferente, eso no está escrito en ningún lado, salvo que, bueno, yo he escrito algunas cosas porque me llamó la atención. Todos mis pacientes dibujan. Me encanta el test del dibujo de la figura humana y dice mucho de la maduración del niño. En 2 minutos que el niño lo hace, mientras uno habla con la mamá, el niño dibujó y uno saca conclusiones. Es un test evolutivo y es un test de maduración y de emociones. Ah, Pero cuando yo pido el dibujo de la figura humana en un paciente que tiene síndrome de Asperger, en general hace esto. El primero es una casualidad. Cuando 1000 hacen un dibujo de una caricatura en vez de una persona, uno dice algo pasa. ¿Sí? Bueno, entonces le hace dibujar a uno más. Vamos a pasar algunos dibujos, ahora uno. Este es otro paciente, pero yo le dije que me haga un nene o una nena. Josué prefirió, chiquito, porque recién está Sí. escribiendo su nombre, esto es lo que me dibujó. Pantalla, televisión, historietas. Vamos a ver otro. Fíjense, dibujo de la figura humana.
persona con esas orejas, seguro que es otro personaje. Sí. Sigamos, otro. Yo los estoy mostrando, hay varios, para que ustedes aprendan. Si ven varios, hasta ustedes pueden hacer diagnóstico. Son muy buenos dibujantes la mayoría. Sí. Saben resumir y sintetizar. Aprietan bastante el lápiz y hacen en general dibujos de historietas. Otro, vamos a ver. Estos son chiquitos. Esto es de una nena, excepcional porque son más frecuentes 8-1 los varones con Asperger que las nenas. Esta, fíjese, desorganizó partes. Bueno, podríamos decir, hizo la ropa de la muñeca, pero yo no le pedí la muñeca ni la ropa, le pedí un dibujo de una nena. Claro. Sigamos. Fíjense, otro dibujo un poquito más grande, pero también son dibujos de cómics, de lo que viven permanentemente mirando el celular, la televisión o la tablet, que prohibido. Mis pacientes miran como mucho la televisión media hora, 1 hora por día y a otra cosa. La siguiente. Vamos a ver una más. Fíjense, las características siempre son historietas y siempre muy buenos dibujantes. Estos son chicos de 7 años, 8 años. Y a veces dibujan eso un montón, un montón. Le pedí uno, no le pedí tantos. Una nena o un nene. La próxima. Este es para que no se lo olvide nunca. Es el más chiquito de los que traje de los dibujos. Nene de 4 años y medio. ¿Saben cómo empezó a dibujar? Y hace dibujos. Los Asperger dibujantes no paran de dibujar, llenan la casa de dibujos. Hizo primero la raya del medio, después terminó con la cruz, después hizo otra línea, y si prestan atención, todas las líneas van con medio dibujo de una manera y medio dibujo de la otra, medio de uno, medio de la otra. Así dibuja todo el tiempo. Pasamos la siguiente y vamos a ver que lo hizo él mismo y es lo mismo. Yo le volví a decir, no, esto no, ¿podemos ver la próxima? Ahí está, ¿ven? Y es excelente dibujante, para 4 años y medio, no es hiperléxico, pero es hiperdibujante. La próxima. Fíjense, yo no puedo dibujar un Mario Bros así, ni por casualidad, ni la nena. Pero yo le pedí un nene o una nena, siempre es el mismo pedido, entero que no le falte nada. La próxima, para mostrarles la sirenita, otro personaje. Estas son nenas las que dibujaron. La próxima, siempre un personaje. Él se llama Felipe, pero esto no es Felipe, ¿no es cierto? Y los otros personajes que lo están persiguiendo. La próxima, este es más grande, 16 años. Son súper detallistas. Entonces, anatomista. Bueno, se lo está aprendiendo de los libros, sacando cómo se hace para hacer el cuerpo lo más perfecto que se puede. La próxima. Este dibujo es de cuando empecé a atender al paciente. Dibujaba divino, pero sin cara. Si un Asperger no puede entender la cara del otro, menos la va a dibujar, porque no le interesa, porque ¿para qué? Con el tratamiento, en muy poco tiempo, meses, este es el primer dibujo con cara que hizo. ¿Qué satisfacción para vos? No sabes, la verdad que me sigue emocionando. Sí. La próxima. Esta es la última. Esta la puse, yo sé que se ve clarito abajo, pero está escrito, a veces escriben suave los chicos, y en algún momento lo escribió suave, pero se lo pedí porque es un chico de 17 años, Asperger, que tiene horarios y él mismo su rutina. Miren, en las tortas, en los gráficos, puso que hace en AM y que hacen el día en PM, de lunes a viernes. Y durante mi tiempo, tal cosa. Si no tiene esa estructura, este chico no puede estar bien. Le dicen, hoy no hay tal cosa, no hay tal materia, no podés ir a tal lado, y el grito más pequeño se le descoordinó todo su esquema. Su esquema, claro. Necesita eso. Creo que los dibujos y algunas cosas como sí hablan mucho, ¿no es cierto? Nos queda un minuto, pero me gustaría que cuentes algo del certificado de discapacidad que es tan importante para esta gente. Bueno, el certificado de discapacidad no es difícil de conseguir. Debieran tenerlos todos los chicos que atendemos que requieren tratamiento, porque puedo hacer un paréntesis y decir que algunos no lo necesitan. Sí. El que lo necesita
El tratamiento que puede ser fundamentalmente la terapia de psicología cognitivo-conductual. Algunos necesitan psicopedagogía, algunos por trastornos fonológicos necesitan el fonodiólogo, y todo eso hay que pagarlo, y los papás no están siempre en condiciones de hacerlo. Entonces, tener el certificado de discapacidad es una gran ayuda. No figura discapacitado ni en el documento de identidad, ni en el boletín, ni en un cartel que va a llevar. Nadie tiene por qué enterarse, es para facilitarle la vida. Exacto, y tiene vencimiento, se va renovando en líneas generales cada 4 años. Si hace falta se renueva, si no hace falta no se renueva. Pero lo que les voy a pedir, porque me pasó ya en el consultorio, que si vuelven de una junta médica en donde le dicen síndrome de Asperger no existe, y le ponen como a mi último paciente, le dieron certificado por disatención. Primero, que por disatención no merece certificado de discapacidad. Claro. Y segundo, que ese no es el diagnóstico. Parece que ahora quieren que a todos los niños le pongamos trastorno del espectro autista, aunque tengan su grado 1 o forma El leve. más leve. Y ahí podemos discutir cuánto le puede llegar mejor a un papá decir que su niño tiene síndrome de Asperger y que ese niño diga, porque escucha el niño, y lo que se habla en la casa y en el consultorio, que diga, tengo Asperger, o que diga, soy un autista. Claro, es totalmente diferente. Podemos discutir un rato largo. Muchísimas gracias, Liliana. Sos muy clara. Me han quedado docenas de preguntas por hacerte, así que te comprometo a venir nuevamente, pero muchas gracias por toda tu explicación y por todo lo que haces por estos chicos. Muchas gracias a vos por la invitación, realmente. Un placer. Nos despedimos de la doctora Liliana Jornig y bueno, mucho por prestar atención, mucho por ver y también por estar felices de que hay muchos profesionales como Liliana que pueden sacar en una consulta temprana estos niños adelante. Nos vemos el próximo martes a las 17:30 aquí en Canal Metro en A la Vista. Muy buena semana.